Ahora mismo, millones de personas mayores de 60 años en todo el mundo toman medicamentos para la presión arterial cada mañana, confiando en que esas pastillas los están protegiendo. Y la mayoría de las veces así es. Pero hay tres medicamentos específicos para la presión arterial, recetados millones de veces cada año, que tienen un problema oculto que su médico probablemente no les ha comentado. Lenta y silenciosamente están dañando sus riñones. Y lo que hace esto tan peligroso es que no sienten absolutamente nada hasta que es grave. Aquí está lo que hace que la situación sea tan alarmante. El daño renal por medicamentos para la presión arterial no duele. No hay ardor, ni dolor, ni señal de advertencia que su cuerpo les envíe. Cuando la mayoría de las personas se dan cuenta de que hay un problema, ya han perdido una porción significativa de su función renal de forma permanente. Y una vez que la función renal se pierde, no se recupera. Soy la doctora Sarah Mitchell y mi guía está diseñada precisamente para abordar esta brecha. El protocolo de presión arterial incluye guiones palabra por palabra para hablar con su médico que pueden llevar a su próxima cita. Así sabrán qué preguntar exactamente sobre su función renal y qué significan realmente sus números. Encontrarán el enlace en la descripción. Si desean información de salud clara y respaldada por investigaciones, diseñada específicamente para personas mayores de 60 años, suscríbanse para no perderse lo que cubriremos a continuación. Ahora, entremos en cuáles son exactamente los tres medicamentos de los que estamos hablando y, lo que es más importante, qué deben hacer al respecto a partir de hoy. Los tres medicamentos para la presión arterial con la evidencia documentada más sólida de daño renal en adultos mayores de 60 años son los diuréticos, específicamente hidroclorotiazida y furosemida, los inhibidores de la ECA como el lisinopril y los AINES, antiinflamatorios no esteroides, tomados junto con estas recetas. Sé que este último punto plantea una pregunta. ¿Son los AINES medicamentos para la presión arterial? No, no lo son. Pero aquí está por qué pertenecen a esta lista. Más del 40% de las personas que toman pastillas para la presión arterial también toman regularmente ibuprofeno o naproxeno para la artritis, el dolor de espalda o los dolores de cabeza. La combinación crea una reacción en cadena dañina para los riñones, también documentada que los nefrólogos, los especialistas en riñones, incluso tienen un nombre para ello. Lo llaman la triple amenaza. Cuando estos tres tipos de medicamentos se superponen en su cuerpo simultáneamente, el riesgo de lesión renal aguda aumenta drásticamente. Un estudio publicado en el British Medical Journal encontró que la combinación de un inhibidor de la ECA, un diurético y un AINE duplicaba el riesgo de lesión renal aguda en adultos. Dejen que eso les cale por un momento. Duplicado. Y si tienen más de 60 años, sus riñones ya están trabajando más duro que los de una persona más joven, porque la función renal disminuye naturalmente aproximadamente un 1% por año después de los 40. Eso significa que los riesgos afectan a los adultos mayores más que a cualquier otra persona en la población. Comencemos con los diuréticos, porque este es el que más sorprende a la gente. Las pastillas diuréticas como la hidroclorotiazida, la furosemida y la clortalidona se recetan para reducir la presión arterial, haciendo que los riñones eliminen el exceso de sodio y agua. Genuinamente funcionan para controlar la presión arterial. Pero esto es lo que casi nadie explica en la farmacia. Cuando a sus riñones se les pide constantemente que expulsen más líquido, necesitan agua suficiente para hacer ese trabajo de forma segura. La mayoría de los adultos mayores están ligeramente deshidratados para empezar. Los estudios muestran que hasta el 40% de los adultos mayores de 65 años están crónicamente subhidratados. Combina esa base con un diurético y están creando una situación en la que sus riñones están trabajando a plena capacidad sin suficiente líquido para realizar el trabajo correctamente. ¿Qué le pasa a un motor funcionando sin suficiente refrigerante? Se sobrecalienta. Sus riñones hacen algo similar. Los túbulos, los pequeños canales de filtración dentro de sus riñones, se concentran y se estresan. Con el tiempo, esto contribuye a una condición llamada enfermedad renal crónica, donde sus riñones pierden gradual y silenciosamente su capacidad para filtrar los desechos de su sangre. Ahora mismo, piensen en su medicación para la presión arterial. Si el nombre termina en ida, como hidroclorotiazida, clortalidona, o si es furosemida, están tomando un diurético. Comenten abajo y díganme, ¿su médico alguna vez les habló sobre cuánta agua necesitan beber mientras toman este medicamento? Genuinamente quiero saberlo porque, en mi experiencia, esta conversación casi nunca ocurre en una cita de 7 minutos. Ahora, hablemos de los inhibidores de la ECA.
Estos son algunos de los medicamentos más recetados en el mundo entero. Lisinopril, enalapril, ramipril, nombres que millones de adultos mayores conocen de memoria. Los inhibidores de la ECA funcionan relajando los vasos sanguíneos y para la mayoría de las personas son seguros y eficaces. Pero hay una situación específica en la que se vuelven peligrosos para sus riñones y su médico podría no haberles revisado para ello. Se llama estenosis de la arteria renal, un estrechamiento de las arterias que suministran sangre directamente a sus riñones. Esta condición es más común en adultos mayores. A menudo no causa ningún síntoma y los inhibidores de la ECA la empeoran significativamente. Este es el mecanismo. Sus riñones dependen de un cierto nivel de presión arterial interna dentro de sus propios pequeños vasos para filtrar la sangre correctamente. Los inhibidores de la ECA reducen esa presión interna en todo el cuerpo. En riñones sanos con arterias abiertas, esa reducción es manejable, pero en riñones alimentados por arterias estrechadas, reducir esa presión es como intentar pasar agua por una manguera parcialmente doblada. Casi nada pasa. Una revisión de 2021 publicada en el Journal of the American Geriatric Society encontró que los adultos mayores con estenosis de la arteria renal no diagnosticada que recibieron inhibidores de la ECA experimentaron caídas significativas y medibles en la función renal dentro de los primeros 6 meses de tratamiento. Permítanme hablarles de Margaret. Tenía 68 años cuando llegó con presión arterial elevada y una ligera hinchazón en los tobillos. Su médico, un buen médico, le recetó lisinopril. Fue una decisión razonable y basada en evidencia. Su presión arterial mejoró, se sentía perfectamente bien. Pero en su chequeo anual, su nivel de creatinina, un marcador de estrés renal en el torrente sanguíneo, había aumentado notablemente. Su médico investigó y descubrió que tenía estenosis moderada de la arteria renal que nunca se había detectado. El lisinopril no había causado el estrechamiento, pero había estado estresando silenciosamente sus vasos renales estrechados durante 12 meses sin monitoreo. Su medicación fue ajustada, su dieta fue modificada y su función renal se estabilizó. Pero esos 12 meses de daño silencioso no pudieron revertirse. Margaret hizo todo correctamente. Tomó su medicación según lo prescrito, fue a sus citas. Se sentía completamente bien y sus riñones seguían siendo afectados sin una sola señal de advertencia. Entonces, ¿cómo saben si tienen estenosis de la arteria renal? La herramienta de detección más fiable es una ecografía renal con Doppler, una prueba no invasiva que verifica directamente el flujo sanguíneo a sus riñones. Si han estado tomando un inhibidor de la ECA durante más de 6 meses y nadie ha monitoreado su función renal a través de una prueba de creatinina y TFG, eso es algo que deben mencionar antes de que termine su próxima cita. Pero aquí está lo que quiero asegurarme de que entiendan, porque este tercer factor afecta a casi todos los que toman medicamentos para la presión arterial, y la mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Quédense conmigo porque lo que viene a continuación cambia la forma en que piensan sobre algo que quizás estén tomando cada semana. Los AINES, ibuprofeno, naproxeno, aspirina en dosis altas, hacen algo muy específico dentro de sus riñones. Bloquean unas sustancias llamadas prostaglandinas. Las prostaglandinas ayudan a regular el flujo sanguíneo a través del tejido renal. Cuando las bloquean, los vasos sanguíneos dentro de sus riñones se contraen. Fluye menos sangre, se filtra menos desecho. En circunstancias normales para una persona joven y sana, este es un efecto menor a corto plazo. Pero si ya están tomando un diurético que está reduciendo el volumen de líquido de sus riñones y ya están tomando un inhibidor de la ECA que está reduciendo la presión arterial renal y ahora añaden un AINE que está contrayendo el flujo sanguíneo renal, han creado una tormenta perfecta. Cada medicamento por sí solo conlleva un riesgo manejable. Juntos, la combinación puede causar lo que se llama lesión renal aguda sobrecrónica. Investigaciones publicadas en PLOS Medicine encontraron que la combinación de un inhibidor de la ECA o ARA2, un diurético y un AINE triplicaba el riesgo de ingreso hospitalario por lesión renal aguda en comparación con las personas que no tomaban ninguno de estos medicamentos. 3 veces el riesgo. Medicamentos comunes de venta libre. Y nadie está tomando intencionalmente 3 medicamentos dañinos para los riñones. La gente está tomando una pastilla recetada para la presión arterial, otra pastilla recetada para la presión arterial y un analgésico que han usado durante años para su rodilla. Su cardiólogo recetó un medicamento, su internista recetó otro. Compraron ibuprofeno en el supermercado porque siempre les funcionó para el dolor. 3 decisiones separadas, 3 proveedores diferentes, un problema silencioso que se acumula en sus riñones durante meses y años. La pregunta que más escucho es esta: ¿cómo sabría si esto me está ocurriendo?
La respuesta honesta es que probablemente no lo sabría, no solo por los síntomas. La enfermedad renal en sus primeras etapas es casi completamente silenciosa. Cuando notan tobillos persistentemente hinchados, fatiga inusual o cambios en los patrones de micción, normalmente ya han perdido del 30 al 40% de la función renal. La única forma de detectarlo lo suficientemente temprano como para que importe es a través de análisis de sangre. Específicamente necesitan una prueba de creatinina y una TFG, tasa de filtración glomerular, calculada, que les indica qué porcentaje de su función renal sigue intacta y funcionando. Una TFG superior a 90 es normal. Entre 60 y 89 sugiere un declive leve. Por debajo de 60 indica enfermedad renal crónica moderada. Por debajo de 30 es un territorio grave que requiere atención médica urgente. Si tienen más de 60 años y toman cualquier medicamento para la presión arterial, deben hacerse revisar la TFG al menos una vez al año. No porque algo esté necesariamente mal, sino porque detectar cambios tempranos les da tiempo para ajustar el curso antes de que se acumule un daño permanente. Si su médico no les ha pedido un panel metabólico completo, que incluye creatinina, en los últimos 12 meses, pidan uno en su próxima visita. Comenten abajo ahora mismo y díganme cuándo fue la última vez que su médico revisó su función renal. ¿Fue en el último año, hace 2 años o más tiempo? Quiero entender qué está sucediendo realmente en las prácticas médicas reales. Ahora, aquí está el alivio en todo esto. Nada de lo que hemos cubierto significa que deban suspender su medicación para la presión arterial. Manejar la presión arterial es genuinamente fundamental para la salud a largo plazo. La presión arterial alta no controlada realmente causa mucho más daño renal con el tiempo que los medicamentos que hemos discutido hoy. El objetivo no es dejar de tratar su presión arterial, el objetivo es tratarla de forma más inteligente, con más cuidado y con los ojos bien abiertos. Aquí está exactamente lo que deben hacer paso a paso. Primero, en su próxima cita, pidan específicamente un panel de función renal, un nivel de creatinina y una TFG estimada. Si están tomando un diurético o un inhibidor de la ECA y no se han hecho revisar esto en los últimos 12 meses, anoten esto. Me gustaría que revisaran mi creatinina y mi TFG para asegurarme de que mi medicación para la presión arterial no esté afectando mis riñones. Esas palabras exactas. Su médico sabrá exactamente qué pedir. Segundo, si toman ibuprofeno o naproxeno regularmente, junto con medicamentos para la presión arterial, hablen con su médico sobre alternativas antes de su próxima dosis. El paracetamol, Tylenol, no tiene el mismo efecto constrictor renal que los AINES, y a menudo es una opción diaria más segura para los adultos mayores que manejan la presión arterial. Los AINES tópicos, como el gel de diclofenaco aplicado directamente a una articulación dolorosa, se absorben localmente con un efecto sistémico mucho menor en sus riñones. Pregúntenle a su médico qué opción se adapta a su situación. Tercero, si están tomando un diurético, la hidratación diaria no es opcional. Es protectora. Deben beber un mínimo de 6 a 8 vasos de agua al día. Muchos adultos mayores limitan intencionalmente los líquidos para reducir las idas al baño, y entiendo esa preocupación por completo. Pero la deshidratación crónica, combinada con un diurético, es una de las formas de estrés renal más prevenibles que existen. Hablen con su médico para encontrar el nivel de hidratación que funcione tanto para el manejo de su presión arterial como para su vida diaria. Cuarto, si han estado tomando un inhibidor de la ECA durante más de un año y nunca se han hecho ninguna imagen de sus arterias renales, pregunten si una ecografía Doppler renal es apropiada para su situación. Esto es especialmente digno de discutir si su presión arterial ha permanecido inconsistente a pesar de la medicación o si sus números renales han cambiado en algún análisis de sangre. Quinto, y este puede ser el cambio de hábito más impactante que pueden hacer. Lleven una lista completa de todos sus medicamentos a cada cita médica, cada receta, cada medicamento de venta libre, cada suplemento. Las combinaciones peligrosas que hemos discutido casi siempre se desarrollan porque ningún proveedor tiene el panorama completo en un solo momento. Una lista completa, en cada cita. Este hábito por sí solo puede prevenir daños graves e irreversibles. Antes de actuar sobre cualquier cosa en este video, una nota de seguridad crítica. No suspendan ningún medicamento para la presión arterial sin hablar primero con su médico. Suspender repentinamente un medicamento para la presión arterial puede desencadenar picos peligrosos y eventos cardiovasculares graves. Todo aquí está diseñado para una conversación con su médico, no para un cambio independiente abrupto. Su médico es su compañero para navegar esto de manera segura.
Permítanme cerrar con Frank. Tenía 74 años. Había estado tomando hidroclorotiazida y lisinopril durante 6 años y también usaba ibuprofeno 3 o 4 veces por semana para el dolor de artritis de cadera. No tenía idea de que hubiera ninguna preocupación. Se sentía bien. En un panel de sangre rutinario, su TFG había bajado a 54, más baja de lo esperado para su edad y claramente con una tendencia en la dirección equivocada. Su médico cambió su manejo del dolor a paracetamol, optimizó su hidratación diaria y ajustó cuidadosamente su dosis de diurético. Durante los siguientes 18 meses, su TFG se estabilizó en 58. No se recuperó por completo. La función renal rara vez lo hace una vez perdida, pero dejó de disminuir. Frank pasó de una trayectoria que lo llevaría a la diálisis a mantener una función renal estable y preservada durante años. La detección temprana marcó toda la diferencia en su resultado. Aquí está la conclusión. 3 medicamentos comunes, diuréticos, inhibidores de la ECA y AINES tomados junto con ellos, conllevan riesgos bien documentados y respaldados por investigaciones de daño renal en adultos mayores de 60 años. El daño es silencioso, se acumula lentamente y es mucho más común de lo que la mayoría de los pacientes creen. Pero tienen opciones reales. Pueden monitorear su función renal. Pueden ajustar los medicamentos de forma segura con la guía de su médico. Pueden proteger sus riñones sin sacrificar el control de la presión arterial. El conocimiento es lo más poderoso que tienen al entrar a esa consulta. Comenten una de estas 3 respuestas ahora mismo. Comenten «revisaré pronto» si van a preguntarle a su médico sobre la función renal en su próxima visita. Comenten «ya estoy monitoreando» si ya se hacen pruebas regulares de TFG. O comenten «compartiré esto» si conocen a alguien que necesita escuchar esta información hoy. Leo cada comentario y genuinamente quiero saber dónde se encuentran. Si este tipo de contenido de salud honesto y basado en evidencia les importa, suscríbanse a este canal. Cubrimos exactamente este tipo de riesgos de salud ocultos cada semana, diseñados específicamente para adultos mayores de 60 años. La próxima semana les guiaré a través de 5 señales de advertencia específicas en un análisis de sangre rutinario que pueden predecir la enfermedad renal de 3 a 5 años antes de que aparezcan los síntomas. Y la mayoría de los médicos nunca las señalan explícitamente a sus pacientes. Absolutamente querrán ver ese. Soy la doctora Sara Mitchell. Cuiden sus riñones. Han estado cuidándolos silenciosamente toda su vida.